think it's time to start this last session of the local program related to the exhibition The Importance of Being. Creo que es hora para comenzar la última sesión del programa paralelo de la exposición The Importance of Being en el Museo de Bellas Artes. Ha sido una jornada muy extensa y muy exhaustiva desde hace una semana. Y quisiera agradecerle muchísimo al museo por la oportunidad que nos ha dado y la cobertura que nos ha otorgado para realizar esta exposición y también su programa paralelo. Hoy contamos con la presencia de Gawan, profesor de la Universidad de Bruselas, realizando su doctorado justamente en la Facultad de Historia y Arqueología, que viene a introducirnos un panorama de la creación artística en Bélgica desde el siglo XIX hasta Marcel Brodas en la década del 60 del siglo XX. Y a continuación tendremos una presentación de Lissa, representante de una institución flamenca que se dedica a la promoción del arte flamenco y belga a la escala internacional, que realizará entonces también un panorama de las instituciones asociadas a la creación artística contemporánea en el territorio belga. First and foremost, I think the curators of the exhibition have done a great effort to think about Belgium as a way of being. Primero que nada, quisiera decir que la curadora de esta exposición ha hecho un gran esfuerzo por hablar de Bélgica como una manera de ser. So, as well as in the title, as in the exhibition, there is a kind of supposition of an identity. Asimismo, como el título de la exposición, hay una identidad belga que es de esa manera. But as you see, the different positions of the artists, the contemporary artists in the show, they are very disparate. Disparate. Or diverse. Como pueden ver en los diferentes artistas, pero también como pueden ver los diferentes artistas en este show son muy diversos. And I think this diversity is one of the features that has always characterized Belgian art, if you could call it like that, and that the territory that Belgium occupies now y el territorio que Bélgica ocupa hoy en día is mainly surrounded by very stable, quite stable and very important empires. Y el territorio que Bélgica ocupa hoy en día está rodeado por imperios muy importantes y estables. Who have the tendency to centralize culture and essentialize their way of seeing the world. Y que tienen la tendencia a centralizar la cultura y centralizar la manera en la que ellos ven el mundo. Belgium has always been a zone of transit between those empires. Bélgica siempre ha sido una zona de tránsito entre esos dos imperios. And has been occupied often by different of those countries. Y ha sido a menudo ocupada por esos países también. So, if I was asked to give a definition of the country, entonces si me preguntaran acerca de dar una definición del país, in terms of cultural identity, en términos de identidad cultural, I would say it is rather a central station. A central station. Diría que es más bien una estación de tren. Where people come and go. A donde la gente viene y va. Sometimes stay. Algunas veces se queda. And but always keep in mind that there is something out there. Pero siempre mantiene en su mente que hay algo fuera de. And always keeping in mind that there are a lot of different ways of seeing things. Y siempre mantiene en la mente que hay muchas formas diferentes de mirar las cosas.
And of course, it is reflected in the structure of the country, also because of the bilingual context between the Dutch-speaking north and the French-speaking south. Entre los que hablan flamenco al norte y los que hablan francés al sur. And the city of Brussels is a kind of place where, as the core of the central station, let's say, or as a total cultural mix. Y la ciudad de Bruselas que está en el centro y es una gran mezcla cultural de las dos regiones. This is a context that has made possible the arts to flourish for many centuries. Este es el contexto que ha hecho posible que el arte florezca durante muchos siglos. And if we have Flemish primitives, for example, one of the very famous movements of Northern Renaissance. Y tenemos, por ejemplo, los flamencos primitivos, uno de los movimientos más importantes del Renacimiento. Then this is due to the fact that, of course, there was an access to the sea, and that there was an access for communication, for example, with Italy, and that there was economic prosperity. Debido al hecho de que había un acceso al mar y había una comunicación con Italia y había una prosperidad económica. I was very surprised to see that as far as Cuba is concerned, that there is an important Flemish collection. Estuve muy contento de ver que Cuba tiene una importante colección flamenca. For example, this famous painting by Bruegel, which was copied many times, and of which you possess 2 copies in the museum. Por ejemplo, esta pintura muy famosa de Bruegel, que fue copiada muchas veces y de las cuales ustedes poseen 2 copias en este museo. So for me, I had learned something by coming to Havana. Yo he aprendido algo de esto entonces también viniendo aquí a La Habana. Also, this artist from Antwerp, Este artista de Amberes, who is also present with his studio in the museum, whose studio collaborators have also work here in the, que también tiene una obra de él en este museo. Realizada por el estudio de él. And who is of course the connection between, who he was himself the connection between Spain and Flanders that was then occupied by Spain as a diplomat. Y él, So Rubens was diplomat between Spain and Flanders. Y Rubens fue también diplomático entre España y Flandes. And traveling all the time. Y viajó todo el tiempo. But I want to focus on the recent developments, spend my time on the 19th and the 20th century art in order to go a little bit deeper into some artist positions. Pero quiero concentrarme en el arte del siglo XIX y XX para profundizar en algunas posiciones de algunos artistas. I cannot give an encyclopedic overview. No puedo dar una panorámica enciclopédica. Because then we would sit here until late tonight. Porque entonces nos estaríamos sentados aquí hasta por la noche. And a lot of, many of you will miss certain artists that they know. Quizás algunos de ustedes extrañan algunos artistas que ya conozcan. Or certain movements. O algunos movimientos. But I decided to make a quite personal selection. Pero decidí hacer una selección personal. In order to try to understand how influences between artists through epochs can sometimes go. Para entender las influencias que tienen a veces los artistas en su época. And how certain artists always come back to certain other artists. Y como ciertos artistas siempre toman como referencia a otros artistas. All the while being radical in their own vision. Aunque sean radicales en sus propias visiones. And being contemporary to their own time. Y contemporáneos con su propio tiempo.
One of the very curious starting points for art history in Belgium Uno de los puntos curiosos para comenzar la historia del arte en Bélgica is the painter Antoine Wirtz. es el pintor Antoine Wirtz. As we had in 1830 the Belgian Revolution, Como tuvimos la Revolución Belga en 1830, there was a need to also define Belgian art. hubo una necesidad también de definir el arte belga. This new country that emerged in between Germany, England, and France, and Holland, of course, Este nuevo país que emergió entre Inglaterra, Alemania, Francia y Holanda, por supuesto, needed to distinguish itself, se necesitaba definir a sí mismo, especially from the very dominant and very present French tradition. especialmente de la tradición francesa que era muy presente y muy dominante. Remember the neoclassical school of, for example, Ingres or Louis David? Recuerden, por ejemplo, la escuela neoclásica de Luis David y... Yeah. no me sé, Or the romantic school of Delacroix. o la escuela romántica de Delacroix. Antoine Wirtz believed that he had to define his own direction. Antoine Wirtz creía que él tenía que definir su propia dirección. So he went back to Rubens Entonces él volvió a Rubens in the middle of the 19th century. en el medio del siglo XIX. And he chose the position of anachronism. Y escogió la posición del anacronismo In order to find a kind of root of what Belgium could be or what this territory could become. para encontrar una raíz de lo que Bélgica podía ser o de en lo que podía convertirse. And he painted these incredibly huge canvases Y pintó estos óleos gigantes with mythological or Christian themes. con temas mitológicos o cristianos. For example, here, the triumph of Christ. Por ejemplo, aquí el triunfo de Cristo. And he negotiated with the government Él negoció con el gobierno to receive his own studio. para recibir su propio estudio, And in which he made these huge paintings that would never come out of the studio anymore. en el cual hizo estas grandes pinturas que nunca volverían a salir del estudio. And still today, his studio is a museum in Brussels. Y aún hoy en día su estudio es un museo en Bruselas. The big paintings, they might be mythological, Las grandes pinturas con temas mitológicos, but he also made small paintings, pero también hizo pinturas pequeñas. and they are very bizarre. Y son muy bizarras, extrañas, And often grotesque, incluso grotescas a veces. and in a way they foreshadow the certain aspects of conceptual art or surrealist art or symbolist movements that we will see later emerging in Belgium. Y de alguna manera tienen características del arte surrealista, surrealist, Yeah, and simbolista que veremos en Bélgica posteriormente. so, for some curious reason, even if this painter doesn't seem to be part of his time, Entonces, por alguna curiosa razón, aun cuando este pintor no parece ser parte de su tiempo, and if he is uninterested in the avant-gardes that happen in France, y no está interesado en las vanguardias que están ocurriendo en Francia, he kind of comes from another side and inspires a lot of art generations after him. él viene de otro lugar e inspira a muchas generaciones de artistas que vinieron después de él. And it might be maybe his sense for satire Y
y quizás su sentido para la sátira, that has very much worked through Belgian art history. But of course, we cannot remain with the grandiose, megalomaniac, romantic art of Viers. pero no podemos quedarnos solo con el arte grandioso y megalomaníaco de Viers. Because Brussels is located only 400 kilometers from Paris. Bruselas está localizada solamente a 400 kilómetros de París. And people are curious what happened in this capital of arts by the end of the century. Y la gente está curiosa de qué es lo que está sucediendo en esta capital de las artes al final del siglo. Of course, you've heard of Impressionism and of the discovery of light. Por supuesto han escuchado del impresionismo y el descubrimiento de la luz. And the discovery that actually a painting does not need to reflect the world, but can really create a new visual field. Este descubrimiento de que una pintura no tiene que reflejar el mundo, sino que de hecho puede crear un nuevo campo visual. And you see that there is a movement, or a group of artists that emerges for the first time in early 80s of the 19th century. Y vemos que hay un grupo de artistas que surge por primera vez en los años 80 del siglo XIX. And they are interested to look from Brussels over the borders and look to what happens in other countries around. Y ellos sí están interesados en mirar desde Bruselas, más allá de las fronteras, y ver qué es lo que está sucediendo en otros países. And you see the first exhibition, of which you see here a poster, features artists not only from Belgium, but from France, from Holland, from England, from Germany, from the United States, and from Norwegian. Y como pueden ver, aquí tienen un cartel de la primera exposición de este grupo, donde hay artistas no solamente de Bélgica, sino de Estados Unidos, Francia, and Alemania, Inglaterra. And they do not only bring the artists to Brussels, presenting, for example, Van Gogh or Gauguin or Seurat for the first time in Brussels. Y no solamente traen artistas a Bruselas presentando por primera vez obras de Van Gogh, Seurat, Gauguin, but they also absorb the different styles and functions of avant-garde. Ellos también absorben los diferentes estilos de la vanguardia. Here, for example, you see a painting by Theo van Rijsselberghe. Aquí, por ejemplo, ven una pintura por Theo van Rijsselberghe, which represents very well the kind of feel or the sense of this moment in history. que representa muy bien este tipo de sentimiento que existía en ese momento. In the center is the poet Emil van Hagen. En el centro está el poeta Emil van Hagen, who presents his new writings, his new poems to a group of intellectuals, artists, writers, musicians. que presenta sus nuevos poemas a un grupo de intelectuales, escritores, músicos, and discusses the new possibilities of art. y discute las nuevas posibilidades del arte con ellos. But unlike the French tradition, Pero a diferencia de la tradición francesa, this group is not heterogeneous at all. este grupo es muy heterogéneo. There is no desire to adhere to a certain style or a certain ideology. No hay deseo de adherirse a un cierto estilo o a una cierta ideología. These people were meeting often, but they were not copying each other. They had all their own way of working and expressing. Ellos se reunían a menudo, pero no se copiaban unos a otros. Cada uno tenía su propia manera de trabajar y expresarse. For example, Van Rijsselberghe, who obviously discovered the pointillist style of Seurat and worked in that manner.
Por ejemplo, Van Rijsselbergh descubrió el estilo puntillista de Seurat y trabajaba en ese sentido, en esa forma. But you have also, for example, Constantin Meunier, Pero tiene, por ejemplo, también a Constantin Meunier, who went to the south of the country, where you find the heavy industries. que fue al sur del país a donde pueden encontrar las industrias pesadas. Because remember, by 1880, Belgium was one of the biggest producers of coal and steel in the world. Porque recuerden que en 1880 Bélgica era uno de los mayores productores de carbón y acero en el mundo. And people worked under very hard circumstances in the mines underground or in the steel factories. Y las personas trabajaban bajo condiciones muy difíciles en las fábricas o en las minas. And inspired by artists such as Courbet in France, he discovered the power of realism. Y inspirado en artistas como Courbet de Francia, él descubrió el poder del realismo. And realism does not want to embellish anything, really showing the world how it is. Y realmente el realismo no quiere embellecer las cosas, sino que quiere mostrar el mundo tal y como es. And of course, this is also the moment that in the whole of Western Europe and whole of the world, there were a lot of discussions about the new ideas of Marx and Trotsky, or Trotsky not yet, but Marx and Engels and the whole communist idea. Y este también es un momento en el que toda Europa hay una gran discusión e interés en las ideas de Marx y Trotsky y todas las ideas comunistas. So some of these artists were driven by an idea of justice and revolution. Entonces muchos de estos artistas fueron movidos por ideas de justicia y de revolución. And so it is not a surprise that these, as for example, Constantin Meunier became one of the key figures for later aesthetic in socialist states. Y no nos podemos entonces sorprender de que este artista se convirtió en una de las figuras claves para la estética que se desarrolló después en los países socialistas. Here you see a little image also of his own studio, which was converted to a museum in Brussels. Aquí pueden ver una imagen de su estudio que fue luego convertido en un museo en Bruselas. And here, of the same group, Levin, the artist group I was talking about, Y del mismo grupo, los del que estaba hablando, you see a very bourgeois painting suddenly emerging, Fernand Knopf. un pintor muy burgués que se llamaba Fernand Knopf. He is said to be quite pedantic and quite living a quite luxurious life. Él era un poco pedante y vivía una vida lujosa. And not very much interested in the social equality. Y no se interesaba mucho en la igualdad social. But still, he was part of the same group and the same avant-garde. Pero aún así era parte de este mismo grupo y esta misma vanguardia. And he was inspired by mythological themes, and he was part of this new development of symbolism. Él estaba inspirado en temas mitológicos y era parte del desarrollo del simbolismo. With more focusing on the solitary spirit of a woman, or also beauty and erotics and mysticism was very much his interest. Le interesaban mucho más los temas de mujeres, el erotismo, y misticismo también, los temas místicos. But then another artist from Namur, from a small city in the south, was Félicien Rops. Otro artista de una pequeña ciudad del sur era Félicien Rops. And his orientation is rather coming from a caricaturistic tradition. Y sus orientaciones venían más bien de una tradición caricaturesca. And also political drawing. El dibujo político. But it includes also some elements of symbolism. Pero él también usa algunos elementos del simbolismo. But in the drawing on the left, you see, for example, this very famous image
called Pornocrates, in which you get a very complex dichotomization, or a kind of very complex paradox of power. En la que ves una paradoja muy compleja acerca del poder. And for ages, art historians have discussed whether it is pig that leads the woman or the woman that leads the pig. Y los historiadores de arte siempre han discutido si es el puerco el que guía a la mujer o es la mujer la que guía al puerco. Or on the other side, you see an illustration of a book that was very influential by Flaubert, which is The Temptation of Saint Anthony. Y en la otra figura ven una ilustración de un libro que fue muy influenciado por Flaubert y que The Temptation of Saint Anthony. Su nombre es La Tentación de San Antonio. And this painting, it has of course also a lot of connection with, in France again, people like Odilon Breton, who are also making illustrations of this same story. Y también está muy conectada con gente que en Francia, por ejemplo, Odilon Breton, estaban haciendo ilustraciones de este tipo. Another very satiristic artist, but in meantime also mystic and occultist, Otro artista muy satírico, pero a la misma vez místico y ocultista, is James Ensor. es James Ensor. And he was also part of the avant-garde group Le Vin. Y él también era parte de este movimiento de vanguardia en los 20. But you could say he was a kind of enfant terrible within the group. Pero él era el infante terrible dentro de este grupo. He came from the seaside in Ostende. Él venía o sea, vivía junto al mar en Ostende. Tiene un nombre en Ostende. Ostende, una It's a ciudad city. de la costa de Berlín. It's a city on the coast which was at that time extremely mundane. Es una ciudad de la costa que en ese momento era muy mundana. It was the place for tourism, but also for enjoyment, for casinos, and it was also the place where you could take the boat to England or to America. Era una ciudad de entretenimiento donde había mucho turismo, casinos, pero también ahí se podían coger barcos a Inglaterra o Estados Unidos. And the beautiful beaches and the views on the sea, they inspired the whole generation of artists, of course. Y tiene playas muy bellas y esta ciudad inspiró a una gran cantidad de artistas. But interestingly, he again goes back to Rubens. Pero de forma interesante, él es otro artista que vuelve a Rubens. And paints himself in the same manner as if it is in a mirror. Y se pinta de la misma manera como si estuviera un espejo. Ensor became, of course, internationally renowned for his analytical and satirical reflection of modernity. Ensor fue reconocido internacionalmente por su análisis de la modernidad. And one has to remember that for the first time in human history, by the time Ensor was painting, cities became so big that you couldn't know each other anymore. En el momento en que Ensor estaba pintando, era la primera vez en la historia de la humanidad que las ciudades se volvieron tan grandes que la gente ya no se podía conocer. Todas las personas de la misma ciudad no se podían conocer. And so these masks that always come back in his painting, in his work, Entonces estas máscaras que él usa mucho en sus pinturas, they represent the anonymity of the people representan este estado anónimo de las personas, that are totally estranged from the fastly moving developments in terms of industry que son siempre extrañas en este movimiento tan rápido y desarrollo de la industria and transportation. y los transportes. Yeah, and of course the emergence of a bourgeoisie also which had something fake about it, like
Y también el surgimiento de una burguesía que también tenía algo falso en ella. Like here, for example, where these satirical images become really an allegory of social behavior in bourgeois environment. Por ejemplo, estas pinturas satíricas son una alegoría del comportamiento burgués, cómo se comportan los burgueses. This is, of course, a very famous painting and it is called The Entry of Christ into Brussels. Esta es una pintura muy famosa, se llama La entrada de Cristo en Bruselas. And here you see, of course, also the masks. Y aquí vuelven a ver las máscaras una vez más. And you see the masquerade surrounding Christ. Y ven a todas las personas con máscaras que están rodeando a Cristo. But when you focus, when you zoom in on this very large painting, but when you focus on Christ in the middle, pero cuando ustedes se acercan a Cristo que está en el medio, and you see that the figure bears the image or the face of the artist himself. Se dan cuenta que la figura de Cristo tiene los rasgos del propio artista Enzo. Enzo was not a Christian. He was rather a communist. Él no era cristiano, más bien era comunista. And he firmly believed that socially and politically engaged artists could change society. Y él creía firmemente en que el arte comprometido políticamente podía cambiar la sociedad. And there is a red banner on top of the image. Hay una bandera roja en la parte de arriba de la pintura, which says "Vive la sociale." que dice "Viva la sociedad". La sociedad es como la sociedad. La sociedad. Viva la sociedad. And there is also some insignias on the left hand on the balcony, very small, in which you see the artists of Levin sitting, supporting. What do you see? We see the artists of the group Levin sitting and supporting. Y vemos algunos artistas de este grupo, los 20, que están sosteniendo algunas insignias que ven aquí a la izquierda. And of course this painting stands in a long tradition coming from Bruegel also. Y por supuesto esta pintura entra también dentro de la tradición de Bruegel. In which Bruegel had also this incrustation of Christ or religious scenes inside of daily life. Porque Bruegel también tenía incluía escenas de Cristo, de la vida de Cristo dentro de la vida cotidiana. Yeah, and also somewhere in any of Bruegel's paintings you find his own face as a self-portrait. Y también en algunas de las pinturas de Bruegel pueden encontrar su propio rostro dentro de la pintura. So it is the artist being contemporary to his time, but also being universally present in the picture. Entonces este artista está siendo contemporáneo a su tiempo, pero también se está sumando a la tradición universal. But there's a lot of self-humor in his work too, self-humor. Self-humor. Hay mucho humor en su obra, pero riéndose de sí mismo. Yeah, self-mockery. Like in this painting, for example, in which you see his own face, his own head on a plate. Por ejemplo, en esta pintura ven la cabeza del artista en un plato. Served by Octave Maus, who was the secretary of the group Levin. Servido por Octave Maus, que era el secretario de este grupo de los 20. And he is bringing his head to the table with critics sitting in the back. Y él está trayendo este plato con la cabeza de Enzo a la mesa donde están sentados los críticos al fondo de la pintura. Waiting to eating the head of the artist. Esperando para literalmente comerse la cabeza del artista. And the painting is called The Dangerous Ghost. Y la pintura se llama Los cocineros peligrosos. Of course, today the relationship between gallerists, critics, and artists, things didn't change so much. Por supuesto, hoy en día la relación entre los galeristas, los críticos y los artistas no ha cambiado mucho.
Another artist who lived very retreatedly in Ostende this time again. Otro artista que también es de... Retreat. Retreat es A solitary artist. Ajá, un artista muy solitario de Ostende. Was Leon Spiliart. Era Leon Spiliart. He's quite inclassifiable as an artist, really. Es realmente inclasificable como artista. Very much inspired by a form of symbolism, but also almost projecting a kind of expressionism already. Está muy interesado por el simbolismo, formalmente por el simbolismo, pero también expresaba un cierto expresionismo. This is a self-portrait that he made on November 2nd in 1908. Este es un autorretrato que hizo el 2 de noviembre de 1908. We don't know what happened. We cannot look into his head. No podemos saber qué pasó, no podemos mirar adentro de su cabeza. So his work remains very occult and very hermetic. Very occult and hermetic. Entonces su obra permanece muy oculta y hermética. But expresses a deep existential feeling. Pero expresa un profundo sentimiento existencial. Sometimes reminding a bit of Edvard Munch. A veces recuerda un poco a Van Gogh. This is a painting called Vertigo. Esta es una pintura llamada Vértigo. Often you see these lonely women on the seashore in Ostende. A veces también ven mujeres solitarias en la costa. And you have very minimal indications of the natural elements of life, of nature. Indicaciones muy minimalistas de los elementos naturales, elementos de la naturaleza. And I want to show you some images from Ostende, which at the same time also